Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con Colombia, donde el mandatario izquierdista Gustavo Petro ha anunciado que tiene un borrador para un acuerdo de paz política en Venezuela. Vamos con el informe. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha finalizado un borrador para un pacto por la paz en Venezuela, redactado por su embajador en Caracas, Milton Rengifo. Este documento, actualmente en Bogotá, ha sido evaluado por altos funcionarios del gobierno colombiano y está listo para ser enviado a Caracas. Sin embargo, este acuerdo parece más una estrategia para legitimar el control del dictador Nicolás Maduro sobre el sistema electoral venezolano en un verdadero esfuerzo por promover la democracia. Sin embargo, este acuerdo parece más una estrategia para legitimar el control del dictador Nicolás Maduro sobre el sistema electoral venezolano que en un verdadero esfuerzo por promover la democracia. Petro, quien es parte del bloque ideológico de Nicolás Maduro, presentó esta propuesta con la idea de que a cambio del apoyo de Colombia y de los gobiernos de Brasil y Chile, liderados por Luis Ignacio Lula da Silva y Gabriel Boric, respectivamente, Maduro debería mostrar señales de apertura democrática. No obstante, el contexto histórico sugiere que el régimen de Maduro ha utilizado previamente acuerdos similares para reforzar su poder, como los compromisos asumidos en los acuerdos de Barbados que no se han cumplido. La propuesta incluía inicialmente un plebiscito que los venezolanos votarían el mismo día de las elecciones presidenciales el 28 de julio. No obstante, la validez de un acuerdo como este no existe bajo un régimen que controla el sistema electoral y las instituciones. La propuesta final sugiere que los candidatos Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática, y Maduro, firmen un acuerdo político que sería refrendado por los venezolanos en consulta popular el día de las elecciones. La realidad es que un acuerdo como este podría simplemente servir para legitimar un régimen que controla completamente el sistema electoral y que ha demostrado repetidamente su falta de compromiso con elecciones libres y justas, además de una persecución a la oposición. Al ofrecer una apariencia de concesiones democráticas, el régimen de Maduro podría utilizar este pacto para obtener reconocimiento internacional y consolidar aún más su poder. El pasado 9 de abril, Petro se reunió con Maduro en Caracas y habló de una supuesta paz política en Venezuela. Sin embargo, esta propuesta parece más orientada a mantener el status quo del régimen autoritario de Maduro que a promover un cambio democrático real en Venezuela. Bueno, Gustavo Petro pretende posicionarse como el gran mediador para una paz entre la resistencia democrática venezolana y la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. Dos bandos que no son equiparables. Y hay que tener presente y bien claro que uno de los bandos tiene todo el poder y las Fuerzas Armadas de su lado, mientras que el otro bando es la oposición que busca el restablecimiento de la democracia liberal en el país, que se opone a una dictadura corrupta, vinculada al narcotráfico y empobrecedora. Y bueno, pues el relato y la posición de Gustavo Petro es equiparar a ambos y tratar de mediar entre ambos. Sin embargo, hay que tener presente también que Gustavo Petro no es un actor imparcial en sus intenciones de mediar entre ambos bandos. Se distingue, por ejemplo, de Noruega, que fue el Estado mediador en los acuerdos de Barbados que condujeron en las negociaciones entre la Plataforma Unitaria Democrática y la dictadura que condujeron al Acuerdo de Barbados, que en su momento generó en ciertos sectores bastante entusiasmo, pero que se ha quedado evidenciado que el régimen no está dispuesto a cumplir, precisamente con unas elecciones con verdaderas garantías democráticas. ¿Y por qué Gustavo Petro no es un actor imparcial como para mediar entre la oposición y el régimen de Maduro? Para comenzar, es conocido que es un mandatario que pertenece al eje de países y de gobiernos del socialismo del siglo XXI. Gustavo Petro en su juventud militó en el M-19, que fue un grupo terrorista que perpetró varios atentados en Colombia, y él no ha cambiado su ideología, no se encuentra arrepentido de dicho pasado. Todo lo contrario, él se muestra orgulloso y se ha presentado incluso en un evento público enarbolando la bandera del M-19, lo cual constituye una falta de respeto para las víctimas de este grupo terrorista al que él perteneció. Por otra parte, Gustavo Petro lidera una coalición de organizaciones políticas vinculadas al Foro de Sao Paulo.
El régimen de Nicolás Maduro, como partido oficialista, tiene al Partido Socialista Unido de Venezuela, que pertenece al Foro de Sao Paulo. También pertenece al Foro de Sao Paulo el Partido Comunista de Venezuela, entre otros, en los que Nicolás Maduro también figura como candidato presidencial. Recordemos que en Venezuela figuran como candidatos presidenciales, los candidatos presidenciales figuran en las tarjetas de varias organizaciones políticas. Gustavo Petro pertenece si bien pertenece al partido Colombia Humana y antes perteneció al Polo Democrático de Colombia, él actualmente lidera el Pacto Histórico. Y el Pacto Histórico integra a los siguientes partidos: Colombia Humana, Unión Patriótica, el Partido Comunista de Colombia, Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia. De estos partidos, 3 pertenecen al Foro de Sao Paulo, que son la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Polo Democrático Alternativo. Por tanto, tenemos que este mandatario que pretende ser mediador lidera una coalición de organizaciones políticas que integra partidos que pertenecen a la misma organización que el partido oficialista de la dictadura, que es el Foro de Sao Paulo. Por otra parte, se podría señalar que Gustavo Petro en su momento cuestionó a Nicolás Maduro. Y es que es cierto, en marzo, tanto Gustavo Petro como Luis Ignacio Lula da Silva cuestionaron a la dictadura de Nicolás Maduro ante el escándalo de ya imposibilitar la inscripción de Corina Lloris como candidata delegada, luego de que el régimen hubiera ratificado la inhabilitación de María Corina Machado en enero de este año. Ante tales circunstancias, incluso la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que expresaban su preocupación por los acontecimientos en relación a las dificultades que enfrentan sectores mayoritarios de la oposición. Incluso Petro señaló que se trataba de un golpe antidemocrático. Sin embargo, él comparó la situación de Venezuela con su situación en Colombia por la oposición que impide que él haga las reformas que pretende. Y además de ello, días después de este cuestionamiento al gobierno de Nicolás Maduro, él viajó a Venezuela a limar asperezas. Y además, más recientemente, hace unos días, una delegación del gobierno de Colombia ha suscrito en Caracas unos acuerdos en el marco del proceso de paz del gobierno colombiano con el grupo terrorista llamado Ejército de Liberación Nacional. Estos acuerdos de paz, este proceso de paz, tiene al gobierno, a la dictadura de Nicolás Maduro como Estado garante. Por tanto, de alguna manera podría concluirse que el gobierno de Petro, que Gustavo Petro busca devolverle el favor a Nicolás Maduro, que es actualmente garante de sus acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, al tratar de posicionarse como mediador con los problemas que tiene Gustavo Petro con la oposición democrática. Ahora bien, la pretensión de ser un actor importante como mediador entre la oposición y la dictadura viene desde antes. Recordemos que a mediados de abril, Luis Ignacio Lula da Silva visitó Colombia y en Bogotá ambos mandatarios se reunieron principalmente para tratar temas de comercio y inversión bilateral entre ambos países, entre Brasil y Colombia, pero en ese contexto también trataron el tema de la crisis política en Venezuela, tras lo cual ambos mandatarios se presentaron y dieron declaraciones en las que Gustavo Petro se mostró bastante entusiasta acerca de tratar de llegar a un pacto con la oposición para que se den garantías democráticas dentro del marco del Acuerdo de Barbados incumplido por el régimen. Veamos sus declaraciones. Hemos hablado también de Venezuela. Hoy es noticia y le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan
que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país. Como se puede apreciar en el video, Lula da Silva no se veía muy cómodo y cuando se le preguntó acerca de este tema, no respondió al mismo grado de entusiasmo que Gustavo Petro. Veamos sus declaraciones. Sin embargo, lo que les quiero decir es que fue mucho más importante discutir la relación entre Colombia y Brasil. Además de estas declaraciones, ambos gobiernos publicaron una declaración conjunta, oficialmente llamada Declaración Conjunta de los Presidentes de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil, un documento con 62 puntos en el que el punto 28 se refería pues, a este denominado pacto democrático, pero señalando que este pacto democrático debía darse dentro de que se debía continuar con los diálogos dentro del marco del Acuerdo de Barbados y se oponían a las sanciones contra la dictadura venezolana. Esto implica pues, una posición que en los hechos es completamente funcional a la dictadura, en vista de que es evidente y está comprobado que el régimen no va a cumplir con los acuerdos de Barbados. Sin embargo, a la vez se posicionan en contra de medidas que puedan presionar al régimen para una eventual y bastante difícil salida democrática. Ahora bien, la postura de ambos mandatarios, principalmente de Gustavo Petro, es de equiparar, como le he señalado, a dos bandos que no tienen ni la misma fuerza ni la misma posición política. Uno es el agresor y el otro es el agredido. Uno es una dictadura con toda la fuerza de las armas y el otro es la coalición de organizaciones políticas que buscan el restablecimiento de la democracia en el país por la vía pacífica. Si bien el gobierno de Noruega fue mediador en su momento, en octubre del año pasado, era un contexto diferente porque hubo esperanzas en ciertos sectores de que se cumpliera con el Acuerdo de Barbados, pero tras el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, la ratificación de la inhabilitación contra María Corina Machado, la denegación de la inscripción de Corina Lloris, el recrudecimiento del régimen contra los opositores, la propuesta de promulgar una norma llamada antifascista para reprimir a la oposición. Tras todos estos hechos, tratar de equiparar a ambos lados y de ser mediador, teniendo claro que Gustavo Petro está en la misma órbita que Nicolás Maduro, es en realidad ser funcional a la supervivencia de este régimen. Y además tenemos que el hecho pues, de equipararlos no sorprende en vista de que en Colombia, desde hace ya bastantes años, el gobierno colombiano se equipara con grupos terroristas al tratar de tener negociaciones de paz con estos en vez de reprimirlos. Pero además de ello, que podría ser pues, parte de lo que está dándose en Colombia desde antes del gobierno de Gustavo Petro, tenemos que Gustavo Petro, por su posición dentro del eje de mandatarios del socialismo del siglo XXI, lo más probable es que esté tratando de ayudar al régimen de Nicolás Maduro con palabras que suenan bien, pero que en realidad benefician a un gobierno que lo está ayudando en estos acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con México, donde la llamada política de abrazos y no balazos promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador viene siendo un total fracaso.